Hoy estoy tan contenta porque me moría de ganas de tener este invitado. Como les contaba, es una cuenta que yo personalmente descubrí hace poquitito y rayé, porque te juro que te hice así como psicópata y llegué hasta las primeras publicaciones porque me pareció tan interesante esto que plantea James Wood, que ya está aquí con nosotros en el estudio. Él es chef y creador de Cocina y Ciencia y se declara o él se define como un cocinero en gastronomía científica. ¿Cómo estás, querido mío? Muy bien, Connie. Así es que muchas gracias por esta invitación. Y sí, más o menos me defino de esa manera como tú lo has descrito, como este geek, nerd, como quieran decirle. Pero yo como chef de profesión me encanta mucho el poder enseñar esto que es la gastronomía científica o la ciencia de la cocina, como muchos lo conocen. ¿Y qué es la ciencia de la cocina? Bueno, en el fondo es entender que todo tiene una explicación, o todo puede tener una explicación, porque cuando cocinamos suceden muchas reacciones físico-químicas interesantes y sin asustarnos. Ejemplo, cuando quebramos un huevo en una sartén, el huevo es blando y es transparente, es líquido, pero después con el calor se va tornando blanco, se va tornando duro y su sabor cambia completamente. Entonces eso es algo ya sabido por todos nosotros cuando cocinamos un huevo, pero la diferencia es que la ciencia explica el por qué ocurren todas esas reacciones, por qué cambia a blanco, por qué queda más sabroso. O sea, eso y un sinfín de todos los procesos y técnicas culinarias que existen, porque tú sabes que para cocinar tenemos que hacer muchas cosas, muchos pasos y absolutamente cada paso, cada ingrediente, cada mezcla que hagamos va a definir su sabor, su textura, su apariencia y todo puede cambiar. Oye, qué entretenido. Yo estaba mirando tu cuenta y la gente en general te tira muy buena onda y la verdad es que el contenido que tú tienes a mí me parece muy diferente, muy innovador y muy entretenido. Yo sé que tú eres chef de profesión. ¿Cómo llegaste a esta idea de empezar a mostrar de manera tan didáctica y como en fácil también para que los simples mortales lo entendamos, el tema de la ciencia detrás de la cocina? Mira, yo creo que todos tenemos un superpoder en la vida, o sea, llevándolo a la cosa realista. Y yo creo que algo que tengo es que yo explico las cosas más complicadas posible de la manera más sencilla posible. Encanta. Entonces, bueno, desde que yo entré a trabajar a los restaurantes, a hoteles, porque soy chef de profesión, yo siempre le explicaba a mi estudiante o a mi gente, bueno, las cosas pasaban por esto. Oye, si mezcla esto, va a pasar esto. O sea, si pones el huevo, pones la sal ahora, va a ocurrir esto. Y decían, wow, qué interesante. Y llegó un momento donde tenía tanta información en la cabeza que iba a explotar y tenía que empezar a compartirla. Entonces empecé con los blogs, luego empecé por Facebook y me fui adaptando poco a poco a las redes sociales. Y sabemos que hoy en día las redes sociales son para entretenerse, para el ocio, para pasarla bien, pero yo lo vi como una herramienta educativa y todo lo que hago prácticamente es con un fin educativo. Y empecé a hacer esta información para los profesionales, porque yo soy muy apasionado por mi rubro, muy camiseteado, pero me di cuenta que las primeras publicaciones, por ejemplo, del puré, del arroz, con una dirección muy profesional, a la gente de la casa, no sé, los aficionados, dueñas de casa, cocineras, le empezó a gustar y dijeron, oye, qué entretenido, yo hago lo mismo, me pasa lo mismo. Entonces me di cuenta que naturalmente la información se volvió transversal y todas las personas que o les gustaba cocinar o les gustaba comer entendían muy bien mi contenido. Entonces creo que fue una respuesta muy positiva por parte de la gente y eso me ha motivado a seguir haciendo esto que estoy haciendo hasta el día de hoy. Oye, es que es muy entretenido y a mí me pasa, James, que de repente subo una receta y la gente me hace preguntas que tienen que ver con lo que haces tú más que con lo que hago yo, que soy cocinera, ¿no? Yo además soy autodidacta, por lo tanto no pasé por esa experiencia de aprender los procesos en la cocina y hay cosas que las sé porque sí, y hay otras cosas que a veces no sé mucho qué responder y me doy cuenta de la cantidad de preguntas que tiene la gente y de lo conservadora también que es la gente en la cocina, ¿no? Como esa poca capacidad de innovar, como que es que mi abuelita siempre dijo y mi mamá también, y entonces en esta casa, no sé, no se come comida recalentada porque alguna vez escuchamos por ahí que hacía mal y hay una cantidad de preguntas enormes. Y quiero partir con una que la otra vez te hice. Adelante. Y que ha estado muy en boga y que cada vez que subo una receta con arroz me la vuelven a preguntar, que es esto de que el arroz no se puede poco menos que comer recalentado y que se tiene que comer recién hecho porque si no tiene una bacteria que es gravísima y toda la gente como con una psicosis con la bacteria del arroz. Por favor,
¿Qué pasa con eso? Bueno, lo importante es que la ciencia entrega la información y uno después con la información decide, perfecto, lo aplico o no. Perfecto. Entonces, en el caso del arroz, sí, es cierto que cuando tú cocinas tu arroz y después te lo comes, se genera una bacteria, pero la bacteria se puede generar al instante o el arroz puede ir con esa bacteria. La bacteria se conoce como Bacillus cereus. ¿Ya? Y ahí no hay que asustarse por el nombre. Lo importante, es una bacteria que no modifica el sabor ni el aroma del arroz y puede estar siempre. Y el problema es que muchas intoxicaciones que suceden en la casa son debido a esto. Pero ojo, Perfecto. no es una bacteria letal. Nos causa dolores de estómagos y demás. Ahora, es cierto, pero siempre hay que entender cómo funcionan las cosas. Entonces, ¿qué sugiero yo? Y sobre todo con todos los respaldos. Uno puede cocinar su arroz, perfecto, se come la porción. Y como muchas casas están acostumbradas a hacer arroz para la semana o para varios días, ¿qué es mi recomendación? No dejarlo enfriar en la misma olla. ¿Ya? O sea, si uno va a saber que está haciendo arroz para comérselo más tarde, en la noche, etcétera, el ideal es que el arroz caliente lo saquemos de la olla, lo extendamos en una superficie, ya sea en una lata, en una bandeja, lo que sea, porque mientras más extendido, más rápido se enfría. El Bacillus cereus le gusta la temperatura ambiente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que alejarlo lo más posible a temperatura ambiente. Entonces, si lo enfriamos rápidamente, después lo traspasamos a un bowl, a un pocillo, a un tupper, lo que sea, y lo guardamos en el refrigerador, perfectamente eso puede durar 4 o 5 días sin ningún problema. O sea, el tema tiene que ver con dejarlo a temperatura ambiente. O sea, ese hábito de hacer un hoyón de arroz a la hora del almuerzo y que quede ahí el día entero, eso es lo que hay que evitar. No es que uno no se pueda comer el arroz preparado el día anterior. Exacto, entonces esa es la recomendación. Y ojo con eso, porque cuando yo entrego este consejo, muchos dicen, es que yo llevo 20 años haciendo lo mismo, dejo la olla, el arroz afuera, y a ver, está bien, todos los metabolismos son diferentes. Exacto. Y lo importante es que a todos las bacterias nos pueden funcionar diferente. Entonces, estas son recomendaciones generales, y una vez más, tenemos que velar por la seguridad alimentaria, tanto profesionalmente como en casa, y de lo profesional podemos aprender muchas cosas para aplicar en la casa. Y el fin está siempre en prevenir, si no, no nos lavaríamos las manos. Eso Exacto. es algo esencial. Así que estos consejos que yo entrego son siempre con el fin de prevenir y recomendar. Y créeme que ha sido muy bien recibido ahí por la comunidad.